Bienvenidos, esta es la sesión número 11 de nuestro estudio del Pentateuco y en esta ocasión vamos a estar hablando del capítulo 19 de Levíticos y vamos a hablar un poquito acerca de algunas de las leyes de santidad. Yo creo que noté algo que es interesante, ¿no? Dije en la sesión anterior que la santidad en Levíticos es muy visual. En otras palabras, hay cosas que la gente puede ver y puedes notar si hay alguna condición de inmundicia, alguna condición de desacralización. Que la persona esté perdiendo o haya perdido la santidad o la pureza que se requiere para estar o realizar ciertas acciones dentro del pueblo de Israel. Es por esa razón que el sumo sacerdote tiene un montón de reglas y vamos a estar hablando de eso en nuestro próximo segmento. Pero cuando hablamos de la santidad, muchas veces nosotros tenemos la idea de que en Levítico la santidad solamente tiene que ver con el ritual del templo y no es así. La santidad en el Antiguo Testamento es mucho más amplia que en el Nuevo, podemos pensar, porque cubre estos aspectos de ritualismo. Por ejemplo, como dijimos, una persona que toca un cadáver, por ejemplo, es inmunda por cierto periodo de tiempo hasta que ese periodo pasa, entonces la persona puede reanudar las acciones cotidianas que hacía. Entre otras cosas, por ejemplo, ciertas condiciones, por ejemplo, la menstruación o la eyaculación, por ejemplo, temporalmente marcan a esa persona como impura para que no podía realizar ciertas actividades. Es por esa razón que en el Nuevo Testamento tenemos a la mujer del flujo de sangre y básicamente la categorizaban como impura porque constantemente, ¿no? Por la situación física, por la enfermedad que esta mujer tenía, la consideraban como inmunda permanentemente prácticamente, ¿no? Porque constantemente estaba fluyendo sangre de su cuerpo. Entonces esa es una de las condiciones que hoy en día usted y yo no tenemos. Esas cosas para usted y para mí no son necesariamente un impedimento para nuestra adoración o nuestra participación incluso. Pero el libro de Levíticos no habla solo de santidad en el sentido ritualista, también habla de santidad en el sentido muy práctico. Y el capítulo 19 es probablemente uno de los mejores ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento de cómo Dios espera que su pueblo, este pueblo santo, acuérdense que la palabra santo significa que hemos sido apartados para Dios, pero no solamente apartados en un sentido muy pasivo, ¿no? En un sentido activo, apartados para Dios, para su servicio y para el servicio de otras personas que pueden ver en nosotros esta santidad que Dios pretende que nosotros tengamos o que Dios quiere que nosotros tengamos. Comienza con el versículo número 1 hablando acerca de santos seréis porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Entonces ya de entrada el capítulo 19 nos dice que hay un deseo de Dios para que su pueblo sea santo, ¿no? En primer lugar, Él dice que nos ha hecho santos porque nos ha apartado para Él, ¿no? Nos separó de entre las naciones, ¿no? De la vida que teníamos, de la vida pecaminosa que teníamos, de las situaciones en las cuales vivíamos y la vida que practicábamos. Dios nos separó de todo eso para ser su pueblo y para que Él fuera nuestro Dios o para que Él sea nuestro Dios. Entonces, lo primero que tienes en Levíticos es una reiteración de ciertos principios que ya viste en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo o en el libro de Deuteronomio, cuando hablamos de los 10 famosos mandamientos. Entonces comienza diciendo que tiene que haber temor de nosotros hacia nuestros padres. Y este temor es doble, ¿no? Ya habíamos creo que hablado en algún momento de que no solamente está hablando de una reverencia, sino de cierto temor que tiene que haber en el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque el temor muchas veces no es malo. El temor puede impedir que hagamos algo que sea indebido. Entonces, número 1, ¿qué significa santidad en el Antiguo Testamento? Significa que nosotros como hijos tenemos que tener cierto temor hacia nuestros padres. Tenemos que temer a nuestros padres, tenemos que tener este respeto, esta reverencia hacia nuestros padres. Entonces, santidad no solamente significa que yo soy bien portado en algunas cosas, de que la gente en la iglesia me ve bien, que yo me comporto muy bien en la iglesia. No, santidad tiene que ver también con las relaciones que usted y yo tenemos con las familias, con las personas más cercanas a nosotros, en este caso con nuestros padres. De tal manera que si usted y yo no estamos practicando o no estamos teniendo una buena relación con nuestros padres, tenemos un problema en cuanto a santidad se refiere de acuerdo con el Antiguo Testamento. Hay personas lamentablemente que piensan que yo estoy bien con Dios. Yo voy a la iglesia, yo sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, pero no tiene una relación correcta con sus padres. Estamos hablando de cristianos
que ya deberían de haber madurado, que ya deberían de haber dejado eso atrás, pero que sin embargo siguen teniendo situaciones conflictivas con sus padres. Y de acuerdo con el libro de Levíticos, parte de la santidad, parte de este ser santos como Dios quiere que seamos santos, tiene que ver con tiene que haber una correcta relación de nosotros hacia nuestros padres. También de los padres a los hijos, no me malentienda, pero en este caso estamos hablando de nuestra responsabilidad como hijos hacia nuestros padres. La segunda cosa que tiene que ver con la santidad es acerca de los ídolos. Entonces, el cristiano no puede tener ídolos y nosotros ya lo sabemos y podemos decir mil cosas. No, nosotros éramos idólatras, pero ya no somos. Pero uno de los principios fundamentales de la idolatría tiene que ver con quién está sentado en el corazón del creyente, quién está sentado en el trono de nuestro corazón. Incluso podemos ser nosotros, o pueden ser nuestros hijos, o pueden ser nuestras posesiones, o puede ser nuestro estatus en la sociedad, o pueden ser nuestros logros, porque yo llegué aquí, porque yo soy esto. ¿Qué es lo que está sentado en el trono de nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a que sea Dios, solamente Dios, y que cualquier cosa que Dios diga la vamos a hacer? ¿Nos sujetamos en obediencia a Dios o tomamos decisiones como a nosotros nos parece? Por ejemplo, si Dios dice que hagamos esto y nosotros pensamos que, bueno, tal vez no voy a hacer eso, voy a hacer esto otro. Bueno, en ese momento ya reflejamos, tal vez que no idolatramos o tal vez que no nos postramos ante un ídolo, pero realmente esa decisión de no hacer exactamente la voluntad de Dios refleja que en nuestro corazón hay algunas cosas que necesitan ser corregidas y que probablemente quien está en el trono de nuestro corazón no sea Dios, o por lo menos no todo el tiempo. Ese es otro de los puntos interesantes de la idolatría. Muchas veces nosotros confundimos idolatría solamente pensando que es postrarse ante un ídolo, postrarse ante un monito o ante un santo o ante esa otra cosa. No, pero idolatría tiene que ver con una condición del corazón, y por eso decíamos que ciertas actitudes nuestras reflejan que en algunas ocasiones es muy fácil para nosotros aceptar la voluntad de Dios, pero en algunas otras nos cuesta. Y es ahí donde hay esta lucha, y por eso Dios le tiene que recordar al pueblo de Israel que tengan cuidado con la idolatría. Entendiendo que en el pueblo de Israel muchas veces la idolatría tomaba forma de ídolos, de esculturas o de formas o de personajes que se creaban o que se moldeaban, incluso de piedra, de madera, de metal o de cualquier otra cosa. Entendiendo eso, pero para usted y para mí en este lado de la historia, también la idolatría tiene que ver con quién está sentado en el trono de nuestro corazón. La otra cosa que tiene que ver con santidad, de acuerdo con este pasaje, es lo que hacemos con las personas que están en necesidad. Por ejemplo, en el versículo número 9 y 10 habla acerca de que cuando usted tiene una tierra y ha sembrado y va a cosechar, el principio de Levítico nos enseña que no podemos llevarnos toda la cosecha hacia nuestro lugar, hacia nuestro hogar, que tenemos que dejar algo ahí. Y la razón de esto es porque en el pueblo de Israel siempre hubo personas pobres, como lo hay en nuestra sociedad también. Entonces Dios está tratando de inculcarle a Israel que parte de la santidad que Él busca en el pueblo tiene que ver con la generosidad de nuestro corazón. Tiene que ver mayormente o principalmente con una falta de avaricia, que no seamos avaros en nuestro corazón, que no queramos tenerlo todo siempre y que no queramos quedarnos con todo lo que tenemos y que no compartamos con nadie. Es un principio muy interesante porque lo que Dios le pide al pueblo de Israel es que coseche de la parte de adentro, pero que no ciegue hasta el último rincón, dice. No quites el fruto de los árboles que están en las orillas de tu campo. ¿Por qué? Imagínense, piensa por un momento lo que estoy diciendo. Cuando yo era pequeño, en algunas ocasiones nos metimos a el campo de algunas personas a agarrar elotes, a robar elotes, usted puede decir, ¿no? Entonces, porque en el pueblo donde yo crecí no seguían los principios de Levítico, ¿cierto? En primer lugar. En segundo lugar, tampoco yo era pobre como para no tener que comer. Entonces lo hacíamos por esa razón. Pero cuando lo hacíamos, obviamente nos metíamos al campo de una persona a riesgo de perder la vida, porque si una persona hubiera estado muy molesta, hubiera podido reaccionar airadamente contra nosotros, o por lo menos unos golpes, ¿no? En el pueblo de Israel, Dios quería que las personas pobres tuvieran acceso a los campos, y para que la persona no tuviera que meterse hasta en medio de la cosecha y pudiera ser visto como un ladrón, Dios le pedía al pueblo que no cegaran en las orillas de sus cosechas, para que la persona no tuviera que entrar hasta dentro, sino que en la orilla pudiera extender su mano, tomar del fruto y comer.
para que pudiera saciarse. Es una ley que beneficia a las personas en necesidad, a las personas pobres. Número 1, para que no se les penalice como criminales, y número 2, para que se sacien. Entonces, ser santo en Levíticos tiene que ver con ser generoso. Usted y yo tal vez no tenemos un campo, usted y yo tal vez no tenemos un sembradío donde la gente puede ir y puede tomar algo, pero usted y yo podemos ser generosos de corazón de otras maneras. Por ejemplo, si usted y yo tenemos trabajo por la gracia de Dios, podemos compartir con el que padece necesidad. Yo entiendo que muchas veces se habla de que hay personas que abusan, hay personas que viven de los demás, y yo entiendo esa parte y estoy consciente de que eso es una realidad. Pero también tenemos que entender que no podemos cerrar nuestro corazón contra todas las personas solo porque 2 o 3 personas hacen lo que está mal. De acuerdo con Levíticos, parte de la santidad tiene que ver con la generosidad de nuestro corazón. Cualquier persona, me imagino yo, en el pueblo de Israel, hubiera querido cegar todo su campo, hubiera querido tener lo más de sus cosechas, hubiera querido llenar sus almacenes de la cosecha de ese año. Pero Dios le pide al pueblo de Israel que su santidad tiene que ver no solamente con lo que practicamos, no solamente con llevar el mejor animal, como dijimos en el segmento anterior, a Dios, no solamente con llevar el animal que está completo, que no tiene defectos, sino también con la actitud que tenemos hacia otras personas, especialmente en este caso con las personas que más lo necesitan. Note que en el versículo 10 habla de que el fruto caído lo tienes que dejar ahí. ¿Para qué? Para que el pobre, para que el extranjero, para que la viuda, en este caso no dice la viuda, pero obviamente entendemos que también era un grupo de personas que pasaban bastantes necesidades en el pueblo de Israel. Entonces Dios está buscando que esas personas sean saciadas, sean bendecidas por medio de un corazón generoso en el pueblo. Entonces, santidad tiene que ver con generosidad, dijimos. La otra cosa que tiene que ver con santidad es el trato con los demás. El versículo 11 nos habla acerca de no robar o no hurtar y tampoco engañar ni mentir a otra persona. Con propósitos de sacar un beneficio, se sobreentiende que el punto aquí es en un trato, por ejemplo, si usted tiene un animal, se lo quiere vender a alguien, pero usted sabe que el animal está enfermo y va a vender el animal como que si estuviera sano y la persona va a tener que lidiar con la enfermedad o probablemente se le va a morir en poco tiempo, eso calificaría como una violación a este principio. En otras palabras, ¿cómo son los tratos que hacemos con los demás? ¿Estamos siendo justos con los demás? ¿Estamos siendo leales con los demás? ¿O estamos mintiéndole a las personas? ¿Estamos mintiéndole para salirnos con la nuestra? ¿Estamos mintiéndoles o estamos encubriéndoles parte de la verdad? Cuando hay una situación hoy en día es problemático, y yo creo que usted también lo ha visto, ¿no? Que en los últimos, en los últimos años hemos caído como iglesia en una situación bastante deplorable, ¿no? Donde hay situaciones en las cuales 2 personas están cara a cara enfrente de una tercera persona diciendo yo no fui, yo no lo hice, y nadie acepta su responsabilidad. A veces es obvio que alguien de las 2 personas está mintiendo, pero ninguna de las 2 personas acepta esto. Entonces, otra vez, ¿dónde está nuestra santidad si estamos conduciéndonos de una manera que viola estos principios que estamos hablando aquí? ¿Dónde está la santidad cuando, por ejemplo, si tenemos a una persona que empleamos, le retenemos el sueldo o no le queremos pagar o le pagamos menos o le hacemos algunas cosas? Por ejemplo, escuchamos tantas cosas, ¿no? De personas que a veces toman ventaja de una persona en necesidad, de personas donde a veces le compran barato a una persona, a un hermano de la iglesia incluso, porque el hermano está en necesidad y tiene una televisión, por ejemplo, que le costó $1,000 y la está vendiendo en 300 porque necesita dinero desesperadamente, y nosotros tomamos esa ventaja y a veces decimos, oh, Dios me bendijo con esta televisión, cuando en realidad lo que hicimos fue quitarle a esta persona algo que le costó mucho más por un precio muy bajo, simplemente justificando que Dios nos bendijo. Creo yo que necesitamos ser un poco más leales con los demás. Creo yo que necesitamos retomar esos principios de santidad que está hablando al pueblo en este pasaje de nuestro Señor, y tomar en cuenta que a veces hemos violado esos principios de santidad, que a veces nosotros nos hemos dejado llevar por el lucro, por el beneficio, por lo material, en lugar de llevarnos por las cosas espirituales. Si nos dejásemos llevar constantemente o todo el tiempo por las cosas espirituales, creo que pondríamos en práctica mucho más de lo que estamos hablando aquí. Habla también acerca de no jurar falsamente, ¿no? En el Antiguo Testamento usted podía jurar, en el Nuevo no, pero en el Antiguo Testamento usted podía jurar. En el Nuevo nuestro Señor nos dice que mejor no juremos porque es muy problemático, ¿no? Podemos caer en la tentación de jurar solamente para salirnos del problema o de la situación.
Pero en el Antiguo Testamento usted podía jurar, pero siempre y cuando el juramento fuera verdadero. Si usted estaba diciendo la verdad, usted podía jurar, usando el nombre de Dios para jurar, pero solamente si lo que usted estaba diciendo era verdad. De lo contrario, usted estaría profanando el nombre de Dios. La palabra profanar es muy interesante en este contexto porque en el Antiguo Testamento hay 4 conceptos que usted tiene que recordar. El primero tiene que ver con santidad. Santidad es aquello que ha sido consagrado para Dios, aquello que ha sido dedicado para Dios. Y por eso es el sumo sacerdote, el lugar santísimo, el tabernáculo, todas estas cosas. Los utensilios del tabernáculo son santos porque han sido consagrados para uso único y exclusivo de Dios. El otro escalón hacia abajo es algo que es puro. Y algo que es puro es algo que no es inmundo, pero que tampoco ha sido consagrado, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel puede ser considerado puro en el sentido de que no ha sido consagrado. Una persona es santa por la santidad de Dios, pero en relación al tabernáculo una persona no tiene el mismo estatus que tiene un sacerdote porque el sacerdote ha sido consagrado. Entonces esas son las cosas que necesitamos entender, ¿no? La otra cosa es lo profano, y lo profano en este caso no es lo inmundo, son 2 cosas diferentes. Lo profano es algo que era puro y se le quitó la pureza. Entonces, cuando hablamos de que cuando juramos falsamente, cuando alguien jura en falso, está profanando el nombre de Dios, está literalmente poniendo en vergüenza a Dios, podemos pensar, ¿no? Ridiculizando a Dios, porque se supone que si somos el pueblo de Dios, vamos a usar su nombre solamente para cosas que realmente son verdaderas y que son legítimas. No podemos usar a Dios como una excusa para hacer lo que nosotros queremos. Entonces, básicamente esa es la idea, ¿no? Usted profana o yo profano el nombre de Dios cuando hacemos este tipo de cosas. El punto que sigue es otra parte que es interesante, ¿no? Y tiene que ver con lo que hacemos con personas que tienen desventajas ante nosotros. En el caso que estamos hablando, habla acerca de oprimir a la persona, oprimir al prójimo, y obviamente el hecho ya de poder oprimir a alguien indica que tenemos un estatus superior, por ejemplo, en la sociedad, ¿no? En este caso podemos pensar en una persona en autoridad, y hablemos de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Los líderes oprimiendo a otras personas a través de su liderazgo es una violación al principio de santidad. Cuando una persona en la política, por ejemplo, oprime, o cuando un gobierno es opresor, o cuando una nación oprime a otra, es una violación del principio de santidad. Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, nuestro país es cristiano, bueno, nuestro país debe de conducirse de acuerdo con las reglas de santidad, y en el momento que las viola, está sujeto a castigo de parte de Dios. Entonces entendemos eso. Entonces, trayéndolo un poquito más al aspecto local en nuestra propia vida. Si usted y yo somos jefes, por ejemplo, en la compañía donde trabajamos, no podemos abusar, no podemos oprimir a las personas solamente porque tenemos un estatus social o un puesto que nos permite a veces tomar decisiones que pueden ser en detrimento o en prejuicio de alguna persona. Que realmente no tiene que estar pasando por esa situación. Entonces, no oprimir a la persona, no robarle, ni retener el salario del jornalero, como dijimos hace un momento atrás. Son principios de santidad. La otra parte que tiene que ver es acerca de personas que tienen discapacidades. Esta parte es muy interesante. Dice el verso 14, no maldecirás al sordo, ni pondrás delante del ciego tropiezo, sino que temerás al Señor tu Dios. Otra vez, ¿qué nos enseña el libro de Levíticos? El libro de Levíticos nos enseña que tenemos que ser leales con todas las personas. Antiguamente, tal vez hoy en día no tanto, pero antiguamente era común entre las personas hacer burla de las personas con diferentes discapacidades. Por ejemplo, es lamentable que una persona maldiga a una persona que no oye, porque no le puede responder, ¿cierto? Porque no puede defenderse. Entonces la gente a veces hace mofa de estas personas. Lamentablemente algunas personas en poder a veces hacen mofa de personas que tienen ciertas discapacidades. Eso es una violación del principio de santidad. Si realmente somos santos, como decimos serlo, si realmente queremos ser santos como Dios quiere que seamos santos, necesitamos recordar estos principios, ¿no? Imagínense ponerle un tropiezo a una persona que no ve. Imagínense una persona que va caminando por la calle y usted adrede, a propósito, hace algo para que la persona que va con su bastón, tal vez caminando por la calle, y usted hace algo para que la persona se pierda, para que la persona caiga, para que... Es triste, es lamentable, pero hay personas que tienen ese corazón. No en el pueblo de Dios, no debería de ser así en el pueblo de Dios.
debería de ser diferente. Al contrario, no deberíamos ser las personas que estemos dispuestas a ayudar, a servir a estas personas en lo que podamos hacerlo, ¿cierto? Entonces note cómo termina este versículo hablando acerca de que tendrás temor de Dios. Y eso es uno de los puntos que hablamos anteriormente, en uno de los segmentos anteriores dijimos que lamentablemente hoy en día notamos cómo esta pérdida de temor de Dios se ve cada vez más y más en la vida de la iglesia. En lugar de ser la iglesia el lugar donde Dios sea glorificado y la gente note y la gente vea y la gente perciba de nuestra actitud y nuestra conducta que tenemos temor de Dios, que no hacemos cosas porque tenemos temor de Dios, no porque la gente nos está viendo, sino porque Dios nos está viendo. Hay un ejemplo maravilloso en el Antiguo Testamento acerca de esto, cuando la mujer de Potifar quiere tener relaciones con José y le insiste y todos los días le está diciendo, en algún momento José le dice a ella las siguientes palabras: ¿cómo voy a hacer este mal tan grande contra Dios y contra mi Señor? Otra vez, contra Potifar. Pero lo primero que notamos en la actitud de José es que él no quiere ofender a Dios. Entonces no tiene que ver con quién lo está viendo, porque en el texto claramente nos dice que cuando la mujer hizo esto, la mujer aparentemente, no sabemos si fue ella, pero parece ser que sí, mandó a todos a su casa. No había nadie en la casa, estaba sola la casa, estaban solo ellos dos, pensando tal vez ella que en ese momento iba a convencer a José, porque nadie nos ve, pero hay alguien que nos ve, hay alguien que siempre nos ve, y eso está muy consciente en la mente de José, que Dios está viendo, y Dios no va a ser, y José no va a ser infiel a Dios, y siendo infiel con esta mujer, ni a Dios ni a su señor Potifar. Entonces Dios va a honrar a José de una manera muy especial. ¿Por qué? Por su fidelidad, por su entereza, por su capacidad y por mostrar esta santidad de la que estamos hablando. No es santidad visible en el sentido de que tengamos una aureolita sobre nuestra cabeza. Es una santidad que se ve en las acciones y en las decisiones que cada uno de nosotros tomamos. Otra vez, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con las personas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Cómo nos conducimos delante de las personas y delante de Dios? El otro punto que es interesante aquí habla acerca de no chismear, no atentar contra la vida de otro, no aborrecer a tu hermano en tu corazón. Otra vez, tiene que ver con que en la iglesia, y con eso termino en este segmento, en la iglesia y en la comunidad donde estamos, siempre va a haber ocasiones en las cuales las cosas no van a salir como queremos. En muchas ocasiones va a haber fricción, va a haber problemas. Acuérdense que la iglesia tiene personas de todo tipo de trasfondos y de todo tipo de niveles espirituales, ¿no? Hay personas que ya han madurado, hay personas que apenas están caminando hacia la madurez, hay personas que todavía, a pesar de que tienen mucho tiempo, todavía no llegan a un nivel de madurez como deberían de serlo, pero están en la iglesia y están ahí, están tal vez luchando, están caminando, trabajando. Esa situación crea que a veces haya conflicto en la iglesia, que haya situaciones difíciles en la iglesia, pero el aspecto de santidad que necesitamos recordar es este, ¿no? Uno, no podemos oprimir a los hermanos por más difícil que haya sido la situación y por más ofendidos que nos hayamos sentido cuando pasó la situación. No podemos andar chismeando, no podemos andar diciéndole, oh, tal persona así, tal persona así. ¿Por qué? Porque va en contra del principio de santidad. ¿Se fija? No podemos aborrecer a nuestros hermanos, no podemos amarlos menos ya porque pasó esta situación o aquella. Es muy común a veces en las iglesias que las personas dicen que perdonan, pero ya no se quieren juntar con ellos. Dicen que perdonan, pero ya no quieren tener relación con ellos, no quieren trabajar juntos, quieren trabajar separados de ellos en otros lugares, en otras actividades, en otros ministerios. Eso nos enseña que la santidad realmente que practicamos es muy convenenciera. Que la santidad que practicamos es lo que a mí me gusta y lo que a mí me conviene solamente. Y cuando no me gusta algo, entonces yo me aparto y sigo viviendo mi propia manera de cristianismo aislado. En la historia de la iglesia, yo les decía el otro día en la iglesia a los hermanos, que en la historia de la iglesia hubo personas que llegaron a un punto tan irracional de ser cristianos y de practicar su cristianismo. Hubo uno de ellos incluso que se sentía que no quería juntarse con los demás porque lo contaminaban. Y que decidió irse y subirse a una torre y vivir su cristianismo solo ahí en esa torre. Entonces imagínense por un momento, ¿no? Si cada uno de nosotros después de una situación conflictiva en la iglesia salimos corriendo en lugar de hablar. Note por ejemplo, como dice el versículo número 17 de Levítico 19, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Y a veces esta parte nos hace tanta falta en la iglesia.
Nosotros somos a veces muy dados a resolver los problemas con la ley del hielo. Nos hacen algo o hicimos algo o fuimos parte de algo y lo que hacemos es congelar a las personas. Ya no existen para nosotros. Podemos estar en la misma iglesia a veces y las personas pasan por un lado y por otro y no se saludan, no se dicen, no han hablado del problema, no han razonado del problema. En lugar de eso, guardan en su corazón eso y pretenden decir que ya perdonaron y pretenden decir que están viviendo en santidad cuando en realidad están violando estos principios de santidad que nos establece el libro de Levíticos en el capítulo 19. Pensemos otra vez, estamos hablando de un Dios santo y comenzó diciendo Dios: santos seréis porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Usted y yo estamos llamados a santidad. Pero la santidad no solamente dijimos venir a la iglesia y portarnos bien en la iglesia, sino que se ve en el trato con las personas, se ve en el trato con las personas de afuera, se ve en las decisiones que tomamos día tras día, se ve en un corazón generoso y entre otras muchas cosas de las que hablamos el día de hoy, en la relación con nuestros padres, en la relación con nuestros hermanos. Eso es santidad. Es una manera diferente de ver la santidad tal vez, pero es la manera que Dios quiere que usted y yo entendamos y vivamos esta santidad. Esta ha sido la sesión número 11 de nuestro estudio del Pentateuco. Bendiciones.